digital en violencia política por razón de género en el ámbito de lo digital. Y para esto vamos a iniciar, pues, en un primer momento, un estudio genérico del contexto en el que surge esta violencia digital, cómo se ha ido construyendo, cuáles son sus parámetros, su relación con la violencia política que podemos encontrar en el mundo offline, cuál es la regulación que se ha venido haciendo en general de la violencia digital, tanto en México como en el derecho comparado, y luego pues intentaré que en la sesión de lunes podamos ya encuadrarnos en algunos casos específicos de violencia digital en lo político que se ha venido dando en México y el tratamiento que se ha venido recibiendo por parte de las autoridades pertinentes. Les invito a participar en cualquier momento. Siempre les digo que lo suyo es que podamos ir construyendo la clase de la mano, no dejar las participaciones hasta el final, porque eso hace también que se vuelva un poco tedioso y monótono, ¿no? Estarme escuchando únicamente a mí, hora y media, tiene que ser una tortura. Entonces, sí les pido que en cuanto quieran participar, les indico, ¿no? Que lo pueden hacer y van a ser bienvenidas siempre pues sus posturas y sus puntos de vista al respecto, o sus experiencias, ¿no? Porque desde luego este tema de la violencia digital creo que de alguna manera nos puede haber afectado, y aunque no sea por razón de género, yo lo voy a encuadrar luego en ese ámbito, pero la violencia digital a cualquiera de nosotros nos puede haber afectado en cualquier momento, y desgraciadamente estoy segura que ha sido así. Entonces, con relación a la violencia digital, debemos decir que en la era actual, y esto es algo que todas y todos sabemos, las tecnologías de la información y la comunicación, que es un elemento, ¿no?, configurador de esa violencia digital, han venido transformando nuestros espacios sociales y nuestra interacción. Desde luego esto lo vimos mucho más acentuado en época de pandemia, en donde pues se trasladó o la mayoría de nuestras interacciones se trasladaron al ámbito de lo digital. Vamos a ver que esto también tuvo un impacto en el aumento de esta violencia digital. Internet, las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, ¿no?, que les llaman de alguna manera nuevas tecnologías, aunque de nuevas tecnologías no tienen nada. Esto ya es algo que está sentado en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Internet, las TIC tienen muchas ventajas, ¿no? Y nosotros y nosotras las conocemos de sobra. Pero a la par de estas ventajas, pues también se nos pone de frente el crecimiento de contenidos y comportamientos dañinos, sexistas y violentos en líneas, que se han venido facilitando precisamente por la propagación del Internet, que no solamente han impactado en esa brecha digital que nosotros también conocemos, ¿no?, esas desigualdades en el acceso a la red, sino que han creado este nuevo tipo de violencia, que es la violencia digital. Bueno, dije nuevo tipo de violencia y quizá esto es un error. No sé si es un nuevo tipo de violencia, quizá ustedes van a poder llegar a su propia conclusión, lo que se ha hecho es trasladar la violencia que ya existe, ¿no?, como les decía, en el mundo offline a esta nueva realidad, ¿no? Lo que sí podemos decir es que el espacio digital, que tantas ventajas nos ha proporcionado, sí ha creado condiciones para esta violencia digital. Aunque, como les decía anteriormente, debemos reconocer que quizás se trate únicamente de una reproducción de la violencia que existe fuera de lo digital, y en el caso de la violencia de género, pues de la violencia de género que existe fuera de lo digital, y que va a tener sus raíces, quizá ambas violencias, ¿no?, offline y online, van a tener su raíz en el mismo fundamento de subordinación,
o en las relaciones históricas de poder que hemos ido construyendo. Entonces, a pesar de que la conceptualización de la violencia digital es relativamente nueva, es un fenómeno al que podríamos decir que es relativamente nuevo, hay instituciones como la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que nos dicen que al menos un 23% de las mujeres han manifestado en algún momento sufrir acoso o abuso en línea al menos una vez en su vida. Por eso les decía que quizá, ¿no?, en esta sesión pues también se podrían dar testimonios de esa experiencia, ¿no? De alguna manera se puede haber sufrido este abuso o acoso, y me atrevería a decir que no solamente hacia las mujeres, ¿no?, sino también hacia los hombres, aunque en este caso lo vamos a enfocar en esta violencia de género, que es la que ha llegado al ámbito de lo electoral en el medio digital principalmente, ¿no? Y nos dice también la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales que 1 de cada 10 mujeres ha sido víctima de alguna forma de violencia en línea durante los 15 años. ¿Qué es esta violencia digital? ¿Cómo podemos ir configurando este concepto? La conceptualización es nueva, aunque el fenómeno no es nuevo. En cuanto a esta violencia digital, aquí debemos tener una premisa básica y en este sentido debemos reconocer que esta violencia de género digital es una forma de discriminación, ¿no? Es una forma de discriminación porque la violencia es una forma de discriminación y es una violación de derechos. Cuando se refiere a la materia de género, aquí podemos traer a colación diversos instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea de las Naciones Unidas. Esta declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer no es la CEDAW. La CEDAW es de 1979 y la CEDAW es una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Vamos a ver que esto tuvo también su importancia en su momento, ¿no? La CEDAW surge en el 79 y hablaba de discriminación. Aunque también recordemos que es un convenio de la Organización de Naciones Unidas. En cambio, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ya hace el énfasis, ¿no?, en la palabra violencia, que en 1979 prácticamente pues no existía, no se conceptualizaba ese fenómeno. En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas ya lo conceptualiza, emite esta declaración y nos dice que la violencia contra la mujer es la violencia basada en la pertenencia a un determinado sexo, que puede tener como resultado un daño o un sufrimiento que puede ser físico, sexual, psicológico, o no llegar a ese daño, sino quedarse en amenazas de realizar tales actos, en una coacción o en la privación arbitraria de la libertad, y que esto se puede dar tanto en lo público como en lo privado. Entonces, cuando hablamos de violencia contra la mujer, estamos hablando de violencia digital, no estamos reproduciendo esta violencia contra la mujer de la cual nos habla la Declaración de la ONU. En este sentido, la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y niñas, también de la Organización de Naciones Unidas, ya sí trae este concepto de violencia de género de la Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer al ámbito de lo digital, porque claro, en 1993, cuando se da esta declaración de la ONU sobre la violencia contra la mujer, pues no se enfocaba en el ámbito de lo digital, aunque sí se dio el paso de reconocer que la misma podía darse no solo en el ámbito de lo privado o doméstico, sino también en el ámbito de lo público, cuando se comienza a hablar de la violencia en lo público, en lo político también. Entonces, la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas toma esta declaración, este concepto
de violencia de la declaración y lo trae, ¿no?, al ámbito de lo digital, y nos dice que la violencia digital es toda la violencia cometida contra la mujer, es todo acto de violencia contra la mujer que va a ser cometido, instigado o agravado con asistencia en parte o en la totalidad por las tecnologías de la información y la comunicación. Eso es quizá lo novedoso de este fenómeno, ¿no?, que ahora esta violencia está siendo cometida a través de estos instrumentos que nos han ayudado, ¿no?, a tener una mayor conectividad, pero que traen pues estas consecuencias no deseables. Pues dice que se pueden cometer a través de teléfonos móviles, internet, plataformas de redes sociales, que es claro, donde se intensifica esta violencia y que está dirigida contra la mujer por ser mujer y que le afecta de forma desproporcionada, ¿no? Tomando esos conceptos de esta declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Si pudiéramos entonces identificar cuáles son los elementos de esta violencia digital en materia de género, podríamos decir que la violencia digital, pues es un acto de violencia que se comete contra una persona por su sexo. Esto es, decimos por razón de género en este punto, pues si hablamos de género, creo que en algún momento vamos a tener que expandir pues el sujeto pasivo de esta violencia, ¿no? Porque si hablamos de violencia por razón de género, no sé, a mi juicio, creo que ya tendríamos que ir incluyendo también dentro de este fenómeno de la conceptualización y de las consecuencias que conllevan en el ámbito de lo jurisdiccional, que ustedes ya saben, ¿no? Cuando hablamos de violencia por razón de género, que es lo que se ha venido construyendo, no se dice por razón de sexo, se dice por razón de género, no se dice violencia eh, en contra o, no sé, machista o algo así, ¿no? Es por razón de género. Se ha venido introduciendo este concepto de manera neutral, pero en este sentido sabemos que hay consecuencias y dentro de las consecuencias están pues la forma en la que las autoridades jurisdiccionales deben entrar a conocer esta cuestión. Incluso la valoración de la prueba en el ámbito de lo electoral ha tenido bastantes modificaciones cuando se trata de violencia por razón de género, de ese concepto neutral. Pero yo les decía, el género no solamente nos va a involucrar a las mujeres, en este caso ahora tenemos que tener también una consideración, no solamente es mujeres cis, sino que también debería involucrar a las mujeres trans, en tanto en cuanto el tribunal, en el caso de México, ha dejado claro que no hay un concepto diferenciado de mujer, no, las mujeres trans son mujeres. Entonces, en este sentido, quizá también tendría que incluir de alguna manera a la comunidad LGBTIQ+, y llevar a esa comunidad también este tratamiento, es que no me atrevería a decir que es un tratamiento especial, sino distinto, ¿no?, que se ha dado a la violencia cuando se comete por razón de género. Se debería trasladar también esta tutela o esta otra forma de justicia o de impartir justicia cuando hablamos de género, no solamente incluyendo a la mujer cis, sino también pues incluyendo una mayor concepción, ¿no?, de ese concepto de género. El concepto de género se refiere solamente al sexo femenino, o cuando hablamos de género podemos involucrar, ¿no?, a toda la comunidad LGBTI+, y no solamente a las mujeres. Yo creo que en algún momento el tribunal también va a tener que revisar esa concepción de violencia política, aunque ahí se dice contra la mujer por razón de género, o en algún momento va a tener que construir una figura similar para encuadrarnos en la diversidad de género, porque por razón de género no solamente se discrimina a la mujer cis, sino que también pues se discrimina desgraciadamente a otros grupos. Entonces, en este sentido se dice, es todo acto de violencia que se comete contra la mujer por ser mujer. Esto también vamos a ver que en la casuística conlleva una problemática porque hay algunas conductas que se impugnan como violencia por razón de género que luego no tienen este elemento, y que en lo político es trascendental diferenciarlo en la medida en que incluso la Corte Interamericana ha señalado que en la palestra de lo público las personalidades
tienen que ser tolerantes a una mayor crítica, ¿no? Y ahí hay que trazar una línea de hasta qué punto lo que se diga frente a una candidata en lo político se puede solamente encuadrar dentro de violencia de género o como una simple crítica. Entonces, aquí el elemento primario es esto, violencia contra la mujer por ser mujer. No es fácil determinar en muchos casos cuando esta conducta, este acto se dirige a la mujer por razón de género. Eso es lo que complica muchas de las situaciones que llegan ante la autoridad jurisdiccional o ante la autoridad electoral, porque por PES también se podría llegar ante la autoridad administrativa electoral. Ahora, esta violencia por razón de género, en el caso de la digital, se tiene que dar a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Y aquí nos tendríamos que preguntar también, ¿incluye esto a la televisión? Es que en algunos supuestos la norma o en algunos supuestos la doctrina nos dice que esta violencia digital incluye también radio y televisión. Eso habría que preguntarnos si a día de hoy nosotros consideramos que las tecnologías de información y comunicación incluirían a la radio y televisión o si esto ya sería violencia mediática. Yo creo que en el caso de México está más clara esa distinción entre violencia digital, que serían tecnologías de información y comunicación, y violencia mediática que se podría dar a través de estos medios de comunicación. El otro elemento, primero es que sea por razón de género, cuando hablamos de violencia digital por razón de género, lo segundo es que se cometa a través de tecnologías de información y comunicación, lo tercero es que causen un daño, ¿no? Tengan como resultado causar un impacto, un daño, un menoscabo, y ese daño no es un daño cualquiera, sino que es un daño dirigido, aunque así no se pretenda de manera dolosa, pero sí es la consecuencia que se alcanza para reforzar prejuicios, ¿no? Esta violencia en sí está dirigida para reforzar prejuicios y luego cuando veamos algunos ejemplos de violencia digital, vamos a ver que desde luego se reproducen estos estereotipos y que la finalidad principal en la mayor parte de los casos es dañar la reputación o en otra medida también es restar, ¿no? Mérito o capacidad a las mujeres frente a las cuales se dirige esta violencia. Entonces, la violencia de género en el ámbito de lo digital, como lo vemos en este concepto, tiene todos estos elementos y es consecuencia de la disparidad que persiste en las relaciones reales de la sociedad que se ejerce desde una posición de dominación a partir de roles socialmente construidos. Hay que tener presentes que esta violencia, como lo dice el nombre de esta sesión, es violencia digital y discriminación. La violencia es una forma de discriminación. Siempre decimos, la violencia viola el principio de igualdad. Sí, desde luego viola el principio de igualdad, no solamente de igualdad formal ante la ley, sino de la igualdad sustantiva. ¿Por qué? Porque la violencia está dirigida principalmente a poner una barrera, y en el caso de lo político, a poner una barrera en la participación, ¿no? De las mujeres en la vida de lo público. Esto desde luego tiene un impacto en igualdad formal, en igualdad de oportunidades, en igualdad de acceso o igualdad material, pero también tiene un impacto en cuanto a la prohibición de discriminación. Es aquí donde vuelvo a traer a colación la CEDAW, ¿no? Ustedes saben que está el convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, que es por sus siglas en inglés CEDAW, ¿no? Yo les decía que hay una declaración, es de la ONU, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que ya usa el término violencia, de 1993. La CEDAW, el convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, es de 1979, es decir, es 14 años antes que la declaración. En este momento, si ustedes revisan la CEDAW, van a encontrar que en su artículo primero
usa la expresión discriminación, y es más, es que es Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y lo que viene a decirnos la CEDAW es, en primer lugar, ¿qué es la discriminación contra la mujer? No nos habla de violencia, nos habla de discriminación. Y claro, nosotros sabemos que es discriminar, ¿no? Es excluir, restringir, es distinguir. Discriminar es distinguir, es un trato distinto, no es introducir un trato distinto, pero con un objeto que es atentatorio en contra de la dignidad. O sea, cuando se discrimina, se distingue, pero con el resultado o con el objeto de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de determinados derechos, que son derechos humanos, ¿no? En cualquier ámbito. Es por eso que siempre hay que introducir, ¿no? Un test de racionalidad, ¿no? Test de constitucionalidad para saber cuándo estamos frente a una discriminación, que es un acto de distinción, pero cuyo objeto es menoscabar la dignidad humana, o frente a una distinción. Es posible introducir tratos distintos, claro, si tiene un objetivo racional, proporcional, un fin constitucionalmente legítimo y no tiene como objeto menoscabar la dignidad humana. Por ejemplo, cuando se introducen acciones afirmativas hay un trato distinto, se hace una distinción, ¿no? Se crea una determinada cuota, ¿no? Para personas con discapacidad, por ejemplo. Se hace un trato distinto, pero claro, hay que ver, ¿hay una finalidad constitucionalmente legítima con este trato? Sí, se pretende alcanzar la igualdad en el acceso, por ejemplo, laboral de personas con discapacidad, que de otro modo no lo tendrían. Es un trato idóneo, está relacionada con el fin que se pretende alcanzar, es necesario, es el que produce un menor menoscabo en el derecho afectado, es proporcional. Todo eso se tiene que analizar para ver si estamos hablando de distinción y no de discriminación. Por eso yo siempre les digo que también cuando se habla de acción afirmativa no utilicen el término discriminación positiva o discriminación inversa, que esto se utiliza mucho también en Europa, pero discriminación positiva me parece mucho peor. ¿Por qué? Porque discriminar es un trato atentatorio contra la dignidad. Esto no puede ser positivo de ninguna manera, porque cuando se hace una distinción que supere ese test de, de constitucionalidad, no estamos hablando de discriminación. Una acción afirmativa viene a actuar frente a la discriminación, no es en sí discriminación, además que son medidas temporales, que ese es otro elemento que se me olvidaba mencionar. Entonces, la CEDAW, vuelvo a decirles, de 1979, nos habla de discriminación en contra de la mujer. Ese trato de distinción, de exclusión, pero que no supera un test de constitucionalidad, que tiene como objetivo menoscabar la dignidad, que viola no solo el principio de igualdad, de respeto a la dignidad humana, sino también la prohibición de discriminación. No nos habla de violencia. ¿Por qué? Porque es 1979 y en este momento los ordenamientos jurídicos no recogían la violencia en contra de la mujer. Por eso se hace referencia a la discriminación. Fue en una recomendación general. Ustedes saben que cada convención, ¿no? Tiene un comité que es el que se encarga de la interpretación de esta convención. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene un comité que es el Comité de Derechos Humanos, que es el órgano encargado de dar la interpretación, ¿no? de este pacto. En el caso de la CEDAW también tiene un comité, que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Y pues México tiene representantes ante este comité. La representante actual incluso fue directora en su momento del Centro de Capacitación que hoy es la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Leticia Bonifaz. Entonces, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer hizo en 1992 una recomendación general, la recomendación general número 19,
Es en esa recomendación donde el comité reconoce expresamente por primera vez que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, cuando es por razón de género, ¿no? Cuando es por ser mujer, porque no toda violencia en contra de la mujer es por ser mujer, ¿no? Si a mí me asaltan y estamos en una mesa, hombres y mujeres, pues me asaltaron, soy mujer, pero no se dirigieron en contra de mí por ser mujer, se asaltaron igualmente a hombres. En lo político también se puede dar violencia que afecte a una mujer y que no tiene una connotación de género. La Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso ha reconocido que no todas las violaciones de derechos de las mujeres tienen una connotación de género, y esto es importante siempre de destacar en la medida en la que, como les decía antes, cuando hay una connotación de género es cuando se da, en este caso de violencia, un tratamiento distinto por parte de las autoridades. No es que la violencia, en el caso de lo político, no es que la violencia política que no tiene una connotación de género es menos importante que la violencia política que sí la tiene, no se trata de eso, sino que se trata de algo que pues está en la Constitución, incluso en la Constitución mexicana, ¿no? Que nos dice que se prohíbe discriminar, entre otras cuestiones, por razón de, creo que la Constitución mexicana dice de sexo, no de género. Esa es una de las categorías sospechosas de discriminación. Entonces se prohíbe discriminar por razón de raza, por razón de género, por razón de edad, y ahí se da por razón de enfermedad, discapacidad. Son categorías sospechosas de discriminación. Significa que cuando hay un trato distinto que afecte a una de estas categorías, se tiene que hacer ese test del que yo les hablaba anteriormente, pero cuando afecta a una de esas categorías ya hay una presunción de discriminación que se tiene que desvirtuar, porque son grupos que han estado históricamente en una situación de subordinación o de vulneración, ¿no? Entonces, en el caso del género, se dice, es que hay una violencia contra la mujer por ser mujer. Yo no sé si aquí sería más adecuado hablar de sexo y no de género. Eso es una cuestión que quizás solo me va a quedar un poco más clara cuando pues tenga la oportunidad de hacer un estudio de mayor profundidad en tema de género. Ya les adelanto que la Escuela Judicial va a organizar para julio-agosto un seminario dirigido específicamente a tratar de manera profunda esta cuestión del género, porque es que es una cuestión bastante difícil, ¿no? De entender, y que pues tenemos que empezar a hacer pedagogía en este sentido. El género no es un concepto cualquiera, no es un concepto fácil de entender. Entonces, vamos también a profundizar en un seminario dirigido a esto del género, ¿no? Entonces, ahorita tenemos este concepto, violencia por razón de género, pero cuando se trata de esta violencia, como hay una sospecha de discriminación que se tiene que desvirtuar, las autoridades deben entrar a actuar. Han escuchado que dicen con un enfoque distinto, ¿no? Con unas capas distintas, que incluyan, desde luego, la perspectiva de igualdad, la perspectiva que hemos llamado de género también. Ahí también yo tengo dudas si debería ser, si es correcto seguir utilizando este término, aunque quizá como término neutral sí, y pues un enfoque incluso interseccional, ¿no? Y además les decía, en cuanto a la valoración de la prueba, cuando es violencia política por razón de género, se da un tratamiento distinto y se dice, es que los indicios que presente la posible víctima deben tener un peso suficiente si no hay una prueba en contra por parte de la persona que se aduce ha cometido esta violencia. Es decir, ya no se le exige a la posible víctima una prueba directa, porque en muchos casos es imposible acreditar con prueba directa estas conductas. No se pueden tratar a partir de indicios y hay una inversión de la carga de la prueba. Incluso, ¿no? Se dice, la víctima, pues quizá no tiene que presentarnos ni siquiera estos indicios, sino que es la persona a la que se aduce que ha cometido esta violencia quien debe descargar que efectivamente su conducta
no tuvo una visión discriminatoria, ¿no? Y eso, por eso es relevante la distinción en ese sentido, no en cuanto a que sea más importante una violencia que la otra. Pero bueno, yo sí les quería dejar claro esto, no se habla de violencia, no siempre se ha hablado de violencia, no siempre se ha utilizado ese término. Este término de violencia se comienza a utilizar en la década de los 90. Ya vimos cómo la CEDAW, que es uno de los convenios a los que siempre vamos cuando se trata de violencia de género, no habla incluso de violencia, habla de discriminación. Por eso les digo, la violencia es una forma de discriminación, es decir, atenta contra la dignidad humana. Es en 1992 cuando el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en una resolución general a 19, reconoce expresamente que cuando la CEDAW dice en su artículo primero la discriminación contra la mujer, incluye a la violencia como una forma de discriminación, ¿no? Esto es importante destacarlo. La violencia es una forma de discriminación y lo que nos dice la recomendación general número 19 es que el artículo primero de la CEDAW incluye la violencia basada en el sexo, la violencia dirigida contra la mujer por ser mujer, no dice basada en el género, dice en el sexo, que le afecta desproporcionadamente y que le inflige un daño, un menoscabo, un sufrimiento de índole físico, mental, sexual o la amenaza de estos daños es discriminación. La UNESCO también se ha pronunciado sobre esta violencia de género y específicamente en el ámbito cibernético, en lo digital, nos dice que es lo que yo les venía diciendo antes, se traslada una violencia ahora a un nuevo ámbito y lo que le proporciona las TIC a esta violencia es la exacerbación, la magnificación de la violencia. Y en el ámbito de lo político lo vemos, ¿no? No es lo mismo, y no digo que esté justificada una violencia, ¿no? Pero es lo mismo cuando una violencia se cometía, por ejemplo, quizá a través, no sé, pensemos, incluso en un medio de comunicación, ¿no? A través de la prensa escrita, que la violencia que se pueda reproducir a través de las redes sociales, ¿no? A través de las distintas plataformas. ¿Por qué? Porque en estas plataformas se exacerba esta violencia y porque hay otra cuestión también sobre la que hay que poner el acento y es que queda un registro digital que muchas veces es posible borrar, incluso cuando se haga uso del derecho, todas las personas somos titulares, que es del derecho al olvido. Incluso así, muchas veces no es posible borrar todas estos resabios que quedan todavía almacenados de alguna manera en la red. Entonces, con esta introducción podemos concluir algunas primeras cuestiones. En primer lugar, no hay una separación o una división entre el mundo físico y el mundo digital. Lo que sucede en uno de estos espacios afecta al otro. La violencia digital no es un fenómeno nuevo. Quizá lo nuevo es que se produce en este ámbito, es el formato, ¿no? Lo nuevo es el formato, pero la violencia es una reproducción histórica o una reproducción de fenómenos históricos que hemos tenido en nuestras culturas, ¿no? Esta violencia lo que hace es trasladar, ¿no?, la discriminación a otro espacio. Violencia es discriminación. La CEDAW así lo establece claramente. Ahora, en relación a la terminología, ustedes van a encontrar que el término no es unívoco. No solamente se utiliza el término violencia digital para referirse a este fenómeno. Van a encontrar otros términos que también se pueden introducir para definir la conducta. En algunos casos se habla de violencia en línea, en otros de ciberviolencia. El informe de la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y niñas nos habla de violencia contra la mujer facilitada por las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora, cada vez más vamos a ver que hay plataformas las plataformas potencian esta violencia, pero también se han ido construyendo, ¿no?,
plataformas que vienen a actuar en contra de esta perversa ecuación. Hay estudios que encaminan, ¿no?, a que se puedan ir construyendo estas plataformas destinadas a concientizar y proteger los derechos de las personas. Y encontramos una serie de ellas. Yo les quiero mostrar algunas de estas plataformas que en algún momento también nos pueden servir, no solamente de manera pedagógica, sino para actuar, ¿no?, frente a alguna situación que espero que ninguna persona tenga que enfrentar. Hay una plataforma que es bastante interesante, que es Take Back the Tech. Take Back the Tech es una plataforma que lo que nos llama es a tomar el control de las tecnologías para acabar con esta violencia digital. Entonces, en esta plataforma podemos encontrar, pues, no solamente la conceptualización de una serie de conductas que muchas veces no llegamos a identificar como violencia. Take Back the Tech es relevante. Miren, lo podemos encontrar en distintos idiomas, inglés, francés y español. Y pues nos viene a definir, ¿no?, a conocer más sobre los tipos de violencia digital que se pueden dar en la tecnología: chantaje, el ciberacoso, incluso el discurso de odio que viene a coartar la libertad de expresión, derecho del que somos titulares todas las personas. Y muchas veces vamos a encontrar que se utiliza, ¿no?, este eufemismo de la libertad de expresión a través del discurso de odio para coartar libertad de expresión, entre otros derechos, ¿no? Porque muchas veces dicen, yo tengo también derecho a expresarme, pero claro, cuando esta libertad de expresión trae o va de la mano con una apología discriminatoria, yo creo que en ese sentido es lógico entender que va a estar totalmente limitado, ¿no?, cuando esa libertad de expresión que se ejerce a través de un discurso de odio tiene como objetivo pues dar un trato peyorativo a otras personas, ¿no? Una parte importante es los cuidados personales, ¿no? Aquí dice cuídate, cuidados personales. Muchas veces no somos conscientes de los cuidados personales que debemos tener. Aquí también esta página ayuda en este sentido, pero creo que lo que a mí más me llamó la atención es en esta parte de cómo ayudar a alguien que esté viviendo una situación de violencia digital, ¿no? Lo que nos da este Take Back the Tech es una ruta de seguridad frente a la violencia digital que puede vivir una persona. Te dice cómo se puede actuar frente al uso de spyware, de aplicaciones maliciosas, del robo de contraseñas, o cuando se llega a ese punto de obtener información, porque a veces nosotros podemos compartir la información de manera voluntaria, pero muchas veces se obtiene la información, por ejemplo, fotos, videos que nosotros podamos tener en nuestros ordenadores o en nuestros celulares, o incluso, ¿no?, que podamos tener almacenada de alguna manera y que se pueda utilizar para ejercer violencia digital en contra de nuestras personas. Aquí se presenta una guía para ayudar a personas que están siendo atacadas en línea. Por eso es también importante siempre hacer una revisión de estas plataformas que pueden servir incluso para salvar vidas, ¿no? Porque eso es una cuestión que nosotros también conocemos de sobra, ¿no? Muchas personas, principalmente jóvenes, no adolescentes, han perdido desgraciadamente la vida ante situaciones de acoso. La otra página relevante también en esta materia es la página de Luchadoras, ¿no? Una página
mexicana, en donde pues se tienen una serie de herramientas que pueden ayudar en materia de violencia digital. A mí me llamó muchísimo la atención en esta página luchadoras cuando se refiere al Internet feminista, ¿no? Y es un espacio libre de violencia que se puede construir dentro de las redes. Miren, las redes tienen espacios, es un espacio beneficioso, ha traído muchísimas ventajas, tiene pues estas consecuencias indeseables, pero nosotras y nosotros podemos empezar a construir un espacio libre de violencia en las redes sociales. Lo primero que hay que conocer es qué es la violencia digital, ¿no? Por eso estamos conceptualizando, intentando conceptualizar este fenómeno y desde luego aquí Luchadoras nos da esa conceptualización, ¿no? Lo que veníamos diciendo anteriormente, que es la violencia de género, es en lo digital es aquella violencia cometida, instigada, agravada por el uso de las tecnologías, plataformas o correos electrónicos, ¿no? La conceptualización que habíamos dado anteriormente, pero luego también es importante conceptualizar las formas de violencia, identificar las formas de violencia, porque muchas veces podemos estar frente a una de estas conductas y no identificarlas. Y aquí nos da 13 formas de agresión que pueden constituir violencia digital: acceso, control no autorizado, control o manipulación de la información, suplantación y robo de identidad, monitoreo y acecho, expresiones discriminatorias. Esto es una reproducción del discurso de odio. En Luchadoras no solamente lo enfoca en el caso de mujeres, yo les decía, el término género es un término amplísimo. Y si nosotros hemos utilizado este término de género, pues hay que empezar también a tener conciencia de que muchas veces no sabemos ni siquiera lo que significa el género. Por eso Luchadoras no solamente habla de violencia digital contra mujeres cuando es por razón de género, incluye también a las personas no binarias, ¿no? Sobre este tema saben ustedes que está comenzando a tratar ahora el Tribunal Electoral, ¿no? Se está topando de frente con que existen no solamente personas transgénero, sino también una nueva realidad son las personas, bueno, no es una nueva realidad, esto ya existía, lo que pasa es que no se nombraba, entonces el fenómeno era desconocido, no tenía un tratamiento, me atrevo a decir que ha existido siempre, pero no le dábamos un nombre. Hoy día tenemos, ¿no? Esa identidad que es el de las personas no binarias y hay que darles también un tratamiento. Ustedes ya vieron que el Tribunal Electoral se acaba de pronunciar recientemente en un caso de personas no binarias, porque claro, cuando hablamos de género hemos dicho masculino y femenino, y la paridad se ha construido como lo masculino y lo femenino, pero ahora vienen las personas no binarias. Y hay que también darnos un lugar dentro de la paridad. Y la pregunta era, ¿y qué lugar le vamos a dar dentro de la paridad? Vamos a quitar a mujeres, decían las mujeres en su postura más radical. No nos pueden quitar porque nuestra lucha ha sido por la discriminación que hemos sufrido precisamente por ser mujer, ¿no? Entonces, decían, entonces, ¿dónde las vamos a ubicar? Y el tribunal acaba de tomar una decisión en la cual se establece que las personas no binarias van a ocupar lugares reservados a los hombres para tener una participación política electoral. Eso también puede ser bastante discutible. No sé si esta va a ser una línea cerrada por parte ya del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Deberemos estar atentos y atentas a lo que se pronuncie o a los futuros pronunciamientos que vaya cerrando esta línea jurisprudencial, porque luego nos vamos a encontrar con otras nuevas identidades, ¿no? Se habla ahora también el género fluido y entonces en algún momento van a llegar algunas personas demandantes de género fluido y habrá que tomar también una decisión. ¿Por qué? Porque es que la realidad es amplísima, ¿no? Las diferencias que tenemos en nuestra realidad son amplísimas y nosotros las hemos querido simplificar en un ámbito polarizado de lo que es hombre y de lo que es ser mujer. Entonces, cuando habla de expresión discriminatoria, aquí nos dice Luchadora, se trata del discurso que podríamos denominar discurso de odio
contra mujeres y personas no binarias que reflejan patrones culturales machistas basadas en roles tradicionales. Nos habla del acoso, de las amenazas, de la difusión de información personal e íntima. Esto pues se ha tratado muchísimo también en el ámbito del derecho comparado, ¿no? La extorsión también, que cuando se trata de publicar información personal e íntima en el ámbito sexual, se habla de sextorsión, desprestigio, descalificación de la trayectoria, credibilidad o imagen pública, incluso se llega al abuso sexual o a la comisión de otros tipos de delitos mayores. Y desde luego algo importante es la omisión. Una forma de violencia digital es la omisión por parte de los actores con poder regulatorio. Esto es algo que hemos olvidado cuando las autoridades son omisas en actuar frente a una situación de violencia, ejercen también violencia, ¿no? La falta de interés, reconocimiento, acción, menosprecio por parte de las autoridades. Y miren, no solamente de las autoridades públicas, ¿qué pasa con los intermediarios de Internet? ¿Qué pasa con estas plataformas? ¿Tienen o no una responsabilidad cuando se comete una violencia utilizando estas plataformas, ¿no? O incluso pueden ser medios de comunicación, aunque en este caso yo les decía que quizá el término más correcto es violencia mediática más que violencia digital. Sobre el caso de las omisiones por parte del poder, también la Corte Interamericana en algún sentido se ha pronunciado sobre ello, ¿no? Ustedes recuerdan el caso tan triste, ¿no? Para México, para toda la región de Campo Algodonero, González y otras contra México. Yo creo que esta es una de las sentencias que en materia de género pues nos debería de avergonzar tanto, porque hasta el momento esa sentencia no se ha cumplido totalmente, en el sentido de que quedó evidenciado cómo actúan de manera negligente las autoridades, y no solamente de manera negligente, no solamente con falta de diligencia, cuando se encuentran de frente con una situación de violencia que desde luego aquí vimos cómo terminó con la consecuencia mayor, que fue la pérdida de la vida de estas tres muchachas en Ciudad Juárez, ¿no? Pero no solamente evidencia esa falta de diligencia, esa falta de sensibilidad, esa putrefacción que tenemos en el ámbito de nuestras autoridades, sino que más allá de ello nos pone de frente cómo estas autoridades son reproductoras de esta violencia. Recuerden que al momento de que las familias llegan a interponer la denuncia por la desaparición de estas tres jóvenes, las autoridades lo que comenzaron a hacer es a revictimizar a estas mujeres y a estas familias, diciéndoles que prácticamente ellas se la habían buscado por salir a la calle vestidas de determinada forma o a determinadas horas, o que quizás se habían ido con los novios, ¿no? Cuando estas mujeres estaban privadas de libertad, y los informes médicos arrojaron que durante este tiempo que perdieron las autoridades por su impericia, negligencia y falta de actuación, estas mujeres pudieron haber sido salvadas con vida, ¿no? Y todo lo contrario, lo que sucedió es que fueron objeto, no hay palabra mejor dicha, objeto, se les utilizó como objeto para las peores torturas o tratos que nos podamos imaginar. Entonces, las autoridades son omisas. Cuando no se actúa frente a la discriminación, también se está discriminando y se está ejerciendo violencia. Entonces, aquí la página de Luchadoras nos pone de frente sobre estas cuestiones, nos dice, ¿no?, cómo se ha venido trabajando frente a esta violencia digital, no solamente por parte de Luchadoras, sino es un conglomerado de asociaciones, entre ellos también Artículo 19, que han venido trabajando para tomar en cuenta todas estas acciones. Nos da ejemplos, es que muchas veces incluso pues las personas más jóvenes no tienen conciencia de la violencia a la que están sujetas en el ámbito digital. Dice, alguien roba tu celular, encuentra fotos íntimas en tus archivos,
te escribe mensaje para pedirte dinero a cambio de no publicarlas, no cedes, deciden ponerlas en línea, te etiqueta, la gente empieza a insultarte, a decirte que te lo buscaste, denuncias, no recibes una buena respuesta de parte de las plataformas ni de las autoridades, qué fue lo que pasó. Y aquí te comienza en este ejemplo a desglosar y a conceptualizar. Este es un efecto pedagógico, ¿no? De qué tipo de violencias digitales se actualizan en ese hecho. Alguien robó tu celular y dice, esto es acceso no autorizado, ¿no? Y aquí pues nos dice que es el acceso no autorizado. Cuando te roban tu celular encuentran fotos íntimas, control de información y así te comienzan a ir desglosando pues ante qué situaciones nos encontramos. Ahora, ¿por qué hemos querido en esta sesión dirigir esta violencia digital hacia la violencia de género en lo digital? ¿Por qué? Porque las estadísticas nos dicen que las personas que son más propensas a vivir esta violencia digital son las mujeres. En el caso de México, Luchadora nos dice, al menos un 30.8% de mujeres han vivido violencia no digital. 9 millones de mujeres frente a 3.8 millones de hombres, que es un 13.1% de los hombres, ¿no? Entonces, casi 200% más mujeres han estado sujetas a violencia digital frente a la violencia que afecta a los hombres, pero esto no se niega, esto no niega el hecho de que la violencia digital puede afectar tanto a hombres como mujeres. Yo les invito a revisar esta página Luchadoras y van a encontrar una serie de informes que pues han venido trabajando y que son de acceso público en materia de violencia en línea contra las mujeres en México. También tiene un informe de violencia política sobre el cual hablaremos a través de las tecnologías contra las mujeres y cómo se actúa en el ámbito de la justicia. Dice, hay un limbo en cuanto a las investigaciones sobre violencia digital en México. Y este limbo nos dice que de 652 carpetas de investigación en 7 estados, solo un 17% se han tramitado. O sea, un 83% de las carpetas de investigación en materia de violencia en línea todavía están en investigación, todavía están en trámite. No han tenido no se ha abierto un juicio penal, solamente 4 han ido a juicio y solamente ha habido una sentencia condenatoria. Entonces, también hay un deber en este sentido de la justicia. Yo les invito a leer o a revisar, ¿no?, esta plataforma Luchadoras y a acercarse, ¿no?, a tener un mayor contacto con este nuevo tipo de violencia. Ahora, hay otros portales en internet que también nos acercan a este nuevo tipo de violencia. Yo hago el énfasis en Luchadoras porque es la plataforma de México, pero hay otras en Perú, se llama Hiperderecho, y tretaki.org en Brasil, ¿no?, que se han tomado en serio la cuestión de la violencia digital. Ahí veíamos en la página de Luchadoras algunas manifestaciones de la violencia que se produce en el ámbito de lo digital. Pues algunas manifestaciones que se producen en este ámbito de lo digital. Las tecnologías pueden utilizarse para realizar amenazas digitales, incitar a la violencia de género, provocar comunicaciones no deseadas que constituyen acoso, violación, que pueden llegar a la violación e incluso asesinatos, no quedan solamente en el ámbito de lo digital, pueden utilizarse para difundir mensajes que afectan a la reputación de las personas, para realizar sabotaje electrónico, para suplantar la identidad de la víctima, etcétera, etcétera. Algunas formas de violencia digital, aparte de las que vemos, o quizá con otra denominación distinta a la que pone Luchadoras,
es el doxing. El doxing es una violencia digital que se refiere a la divulgación de información privada como datos de contacto a través de Internet, ¿no? Se divulgan en Internet información privada de las personas con una intención dolosa, en algunos casos insinuando incluso que la víctima de la cual se divulga esta información ofrece servicios sexuales. Entonces, a eso se le llama doxing, divulgación de información privada, claro, sin el consentimiento de la persona, con datos personales como el contacto, la dirección de la casa de las personas para un fin doloso. Tal la sextorsión o extorsión en línea. Esto, yo no sé, en algunos países como en Estados Unidos o Canadá ha sido detonante, ¿no? Para el suicidio de muchas y muchos adolescentes. Hace poco leí el caso de un adolescente de 17 años que se había suicidado porque estaba, y no solamente, fíjense, a veces pensamos, solo sucede en las plataformas. No, este chico estaba con videojuegos, en esos videojuegos, en las salas de chats, le llegó un mensaje, pensó que era una chica, le mandaron una foto, pensó que era una chica y pues comenzó a tener una interacción con esta chica que llegó en algún momento, en esa misma noche, una interacción sexual. Este chico le envió alguna fotografía o le hicieron un video desnudo y pues lo que se produjo es que luego le comenzaron a hacer sextorsión o extorsión en línea, ¿no? Se usa la tecnología para extorsionar a la víctima, y aquí lo que se suele amenazar en esta extorsión es con difundir fotografías íntimas de la víctima a fin de obtener más fotografías o videos, a fin de obtener más videos o a fin de mantener relaciones sexuales con las víctimas, ¿no? Y en este caso, este joven, pues esa misma noche, cuando le amenazaron que esta fotografía le iban a hacer pública, pues una persona adolescente es mucho más vulnerable en este sentido, decidió quitarse la vida. Los padres ni siquiera se dieron cuenta de lo que le pasó en una sola noche a este adolescente, y esto pues, debería de poner el mundo al revés y no decir cómo es posible que puedan suceder estas cosas. Y dentro de la misma casa, este joven ni siquiera estaba en la calle, estaba jugando dentro de su habitación, ¿no? Y esto puede suceder a cualquier persona. Puede ser ataques de troles, acoso moral o hostigamiento en línea, o hostigamiento criminal en línea, también es un acoso reiterado de personas por medio de telefonía móvil o aplicaciones de mensajería, o el porno venganza, ¿no? Que también esto se ha producido muchísimo en el ámbito comparado, ¿no? Y es la difusión de imágenes íntimas obtenidas con o sin el consentimiento de las personas, con el objeto de avergonzarlas, estigmatizarlas o perjudicarlas. Todas estas formas de violencia digital crean esto que les decía, un registro digital permanente. Muchas veces podemos acceder, les vuelvo a repetir, al derecho al olvido, ¿no? A que se borren de estas plataformas todos estos, los ligas, los registros que se tengan, pero de alguna manera pueden llegar a subsistir. No es fácil suprimir este registro, y esto desde luego crea una revictimización. El informe de la relatora de la Organización de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas nos dice que los estudios que ha llevado a cabo la ONU revelan que el 90% de las víctimas de esta violencia digital a través de doxing, extorsión, acosos, porno venganza, son mujeres. Entonces, es por eso que enfocamos esta sesión en el caso de violencia digital de género, porque en México se dice hay un 30.8% de violencia digital contra mujeres frente a un 13% de violencia contra hombres. En el ámbito de las Naciones Unidas nos dice el 90% de las víctimas son mujeres y son niñas. Entonces, hay que empezar a hacer esta pedagogía, hay que darle estas herramientas
esta caja de herramientas luchadoras nos hablaba de este toolkit, de esta caja de herramientas para poder identificar que estas son conductas de violencia, son delitos hoy día en México, y para poder crear, ¿no? Pues, redes de protección para actuar frente a este tipo de violación de derechos. Ahora, ¿qué encontramos en el ámbito normativo? ¿Qué encontramos en el ámbito normativo en cuanto a la violencia digital? Fíjense, si nosotros revisamos el derecho internacional de los derechos humanos, los tratados, las convenciones, vamos a encontrar que incluso cuando se trate de tratados, convenciones relativos a los derechos de la mujer, como estos son anteriores a las tecnologías de la información y la comunicación, entonces pues no se refieren al reconocimiento expreso de este tipo de violencia o discriminación de digital, no se refieren a este reconocimiento. Recordemos que generalmente todos estos tratados han sido dictados pues antes de la década o hasta la década de los 90. De este nuevo siglo tenemos pocos tratados internacionales. Tenemos, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del año 2008. Pero eso, yo no sé si ustedes recuerdan otro convenio internacional que sea pos año 2000, ¿no? Después del año 2000. No me acuerdo de otro convenio que sea después del año 2000, me acuerdo de esta convención de la ONU. Generalmente los tratados son anteriores y se dieron pues tras la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de todas las atrocidades que se cometieron. No recogen pues estas interacciones en el ámbito de lo digital. No obstante, esto no es un pretexto para decir, como no se recogen en tratados internacionales, pues no van a tener ninguna protección. No. ¿Por qué? Porque hay resoluciones en las cuales se nos ha dicho que la interacción de los derechos humanos con las tecnologías hace que se dé el reconocimiento del principio de que los derechos de las personas también deben ser protegidos en el Internet. Yo les decía que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos tiene un comité que lo interpreta, que es el Comité sobre Derechos Humanos. Y este comité, en una resolución del año 2013, dijo eso, ¿no? Los derechos humanos también se van a proteger, igual, ¿no? En el ámbito físico como en el ámbito del Internet. No hay en el derecho internacional de los derechos humanos un tratamiento específico. No lo hay. Pero hay principios de los cuales podemos hacer derivar un tratamiento. Por ejemplo, la prohibición de violencia de género es un principio que ha sido reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos. Es principio del derecho internacional de los derechos humanos. A la vez que encontramos otros principios como el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, puede ser en los espacios públicos como en los espacios privados. Internet puede ser visto como un espacio público-privado también, principio de igualdad, el principio de no discriminación. En el sistema interamericano, si nosotros revisamos, tampoco hay un tratamiento, no se cuentan con criterios específicos frente a esta violencia digital, pero sí tenemos todos estos principios. ¿Saben ustedes cuál es el tratamiento que se ha dado en México a esta violencia digital? ¿Conocen ustedes en qué normativa está regulada esta violencia digital? Sí, Alejandra, hola. Hola, buenos días, profesora. La que yo tengo ubicada como más reciente es la reciente Ley Olimpia, conocida como Ley Olimpia. Exacto, la Ley Olimpia. Hace poco, pues yo veía que las redes andaban con todo, con lo de la Ley Olimpia, con lo de la publicación de este cantante Nodal, de una cuestión relacionada con la privacidad de una pareja de él que lo hace a través de las redes sociales, y comenzaron a decir, se le tiene que aplicar la Ley Olimpia porque está
haciendo una publicación que vulnera la privacidad de su expareja, que es mujer, y hasta ese punto, pues, ¿qué dice la ley Olimpia? ¿No? La ley Olimpia tiene su asidero precisamente en una situación de violencia, ¿no? Ustedes todos y todas conocen a Olimpia Coral Melo, que es esta mujer. Yo soy originaria de un pueblo chiquito de la Sierra Norte de Puebla que se llama Huauchinango. Entonces, ahí en Huauchinango empezaron a difundir este video sexual, primero por WhatsApp, luego por Facebook, y poco a poco se fue como difundiendo en la web, en páginas de pornografía. Cada like, cada compartir, cada me gusta, cada me divierte, para mí era un golpe. Yo no sabía qué hacer ni cómo se llamaba esta violencia. Llegaron a pedirme sexo con mi perro, llegaron a pedirme videos de mis hermanas, llegaron a pedirme incluso que grabara a mi mamá cuando estaba bañando y que a cambio de eso bajaban mi video. Ese día como que todo lo que había construido se vino abajo, pero nuevamente entre no quedarme callada y entre no quedarme quieta, dije no puede ser que no exista un delito. No puede ser, pues yo ya estoy viralizada, ya todos me conocen, todos saben cada estría de mi cuerpo, cada lonja de mi estómago, cada parte de mí, y pues ya no puedo evitarlo. Lo que sí puedo evitar es que sigan haciéndolo con otras mujeres y con otras niñas y con otras personas. Empecé a redactar la primera reforma al Código de Defensa Social del Estado de Puebla, artículo 183, para que se reconociera la difusión no consentida de contenido íntimo. Desde ese momento mi vida se dedica a investigar eso. Entonces Olimpia pues, nos cuenta, ¿no? Siempre ella relata esta situación de violencia de la que fue víctima siendo una mujer muy joven, pues vemos cómo ella pudo superar esa situación, que no es en la generalidad de los casos no sucede. Tuvo un apoyo, una red de protección por parte de su familia. Dice que su madre pues le dijo, pues eso todo el mundo lo hace, pues a ti no te tienen que estigmatizar por eso. Pero yo creo que aquí, cuando hablamos de violencia digital, miren, en el caso de este cantante que se decía, cometió violencia digital, la gente decía, no, porque es que no tenía un contenido sexual, estaba difundiendo una imagen íntima sexualmente hablando de su pareja, porque claro, cuando hablamos de violencia digital, por este caso de Olimpia, Coral Melo, nos vamos al contenido sexual, ¿no? A la difusión de imágenes sexuales. Eso es algo que nos debería dar hasta asco, ¿no? El seguir hipersexualizando el cuerpo de una persona, ¿no? De una mujer, porque vamos a encontrar distintos casos y todo tiene su origen, no precisamente porque esta chica hizo un video o se mandó una foto, no, eso es irrelevante, sino por la hipersexualización que existe de los cuerpos femeninos. Sí, Carla, hola. Qué gusto verte, te vi conectarte. Gracias, doctora. Igual gusto verle y saludarles. Espero que ya se encuentre mucho mejor de salud. Que ahorita que están haciendo referencia de la violencia digital. Yo ayer vi en Twitter y ahorita es lo que estaba yo corroborando. La sala especializada resolvió un asunto en relación a o que va de la mano con la violencia sexual digital. Es un asunto, déjenme ver, aquí saqué el dato del expediente, es el PSC 94 del 2022. Exactamente ayer lo resolvieron y es interesante. No lo he leído a fondo, nada más ahora sí que leí lo que es ahora sí que la imagen que hacen cuando lo resuelven, y hace referencia, ¿no? Que era una candidata de un partido político ahí en Baja California Sur que sufrió esa cuestión de que se difundieron en redes sociales y hasta en
en medios electrónicos digitales, así, lo que fueron imágenes, videos y todo eso, que la sexualizaban y la violentaban, ¿no? Y denostaba de que no era una persona idónea para que fuera candidata, lo que derivó que ella tomara la decisión de declinar su candidatura, ¿no? Entonces, creo que es un caso relevante, ahorita que va abocado al tema o que se está viendo hoy, que se resolvió apenas el día de ayer en sala especializada, el de cómo también se vive esa situación en la materia electoral, ¿no? Creo que es el primero que yo leo o escucho sobre eso, ¿no? Que no solamente son cuestiones de denostar por cuestión de género, sino que ya se meten más allá de tu vida íntima, ¿no? Entonces creo que es un punto que se tiene que resaltar y hace referencia a la infografía que realizó la sala especializada, que, bueno, se sancionó a los varios medios de comunicación y a varias personas que hicieron tanto comentarios como la difusión de la información, ¿no? Y tienen que hacer una disculpa pública, fomentar la capacitación, hacer publicaciones para hacer la concientización de que no se tiene que hacer la difusión de cuestiones que no van de la mano, pero creo que con lo que usted comentó ahorita del caso de la ley Olimpia, con esto vemos que desgraciadamente aún hay mucho por hacer en esta situación, ¿no? Y yo ahora sí que recomiendo mucho en su momento, cuando tengan oportunidad, el curso de nuevas masculinidades de la Escuela Judicial. ¿Por qué? Porque nos da ese parámetro de la idea, ¿no? Creo que nos prepara mentalmente y socialmente para saber cómo se ha venido la cuestión de la mujer y cómo es lo que podemos nosotros hacer para reforzarla tanto como profesionistas como ciudadanía. Entonces creo que hay que ver esa manera de cuando escuchamos estos asuntos como de la ley Olimpia, el que resolvió ayer la sala especializada y muchos más que en otros diplomados, usted nos ha comentado en la cuestión el diplomado de justicia inclusiva, ¿no? Que también se aborda mucho esos temas de discriminación, eso no solamente a la mujer, sino a otros sectores. Creo que hay que tomarlo en cuenta y ver qué se puede hacer, pero ir de la mano, ¿no? La normativa que se tiene, pero también aplicarla. Yo recuerdo que creo que en el diplomado de justicia inclusiva nos permitió usted leer una de la ONU en relación de las acciones positivas, negativas y todo eso. Entonces va de la mano, ¿no? Creo que en la cuestión de la violencia digital hay mucho por hacer. Tenemos también la cuestión de la ley, ay, se me fue el nombre la ley de víctimas, bueno, la verdad ahorita se me cruzó la idea. Entonces, creo que hay mucha norma, tanto norma oficial como ley, como tratados, como convenciones, que van enfocados a eso, ¿no? A poder erradicar la situación de la violencia, tanto política como de género. Y como usted dice, bueno, tal vez de género hay que especificar porque en el curso de nuevas masculinidades hace referencia a que el género no solamente quiere decir la cuestión de puede ser hombre o mujer, ¿no? Hay personas no binarias, ¿no? Entonces, bueno, eso ya son situaciones que ya se tendrán que analizar más a fondo, ¿no? Pero creo que qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que se eviten esas situaciones y poder analizar esos casos concretos que desgraciadamente, como usted refirió hace rato, no se resuelven, no se están en trámite, pero nunca se llevan a resolverse las sentencias o se quedan solamente en el limbo, ¿no? Entonces es una cuestión que todavía hay mucho que luchar, pero nosotros podemos ir analizando esos aspectos. Y bueno, yo voy a leer bien la sentencia que ayer emitió la sala especializada para poder saber el contexto, ¿no? Ahora es que nada más vi la infografía, dije, ok, me sonó interesante porque no se había, bueno, yo no había visto un caso así, tal vez sí cuestiones de denostar a mujeres por su género, por que eran mamás, pero ya una cuestión más personal, creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Vemos cómo se anuló también la elección de un ayuntamiento del Estado de México por la cuestión de violencia política, ¿no? Entonces, cómo esos contextos también repercuten mucho en la materia electoral. Entonces, era lo que quería comentar, doctora. Gracias. Gracias, Carla. Súper pertinente. Me quedo con el dato. Voy a revisar también esa decisión para el día lunes para que la podamos
comentar. Hay algunos precedentes de las salas, ¿no?, del Tribunal Electoral que se han referido a la violencia, pero me recordabas el caso también de la elección de Coyoacán con María Rojo, en donde desde luego hubo violencia y esa violencia fue política por razón de género en muchos casos y fue violencia sexual y digital, ¿no? Porque pues, en Facebook se viralizaron videos de esta candidata que en su momento fue actriz y se viralizaban escenas de películas que ella había grabado desnuda, ¿no? Y pues comenzaban a decir que cómo era posible que alguien que se había desnudado ante las pantallas fuese a gobernar, que no tenía ninguna moral, que así como se había desnudado iba a desnudar las arcas. Y yo siempre digo que pues a mí me llamó la atención muchísimo esta campaña en contra de María Rojo, luego la decisión del tribunal, nosotros ya sabemos cuál fue, no se llega a anular definitivamente la elección de Coyoacán, aunque da pie para que luego sí se anulen 2 elecciones en este proceso electoral. Se dejó abierta la posibilidad, ¿no?, de anular una elección por violencia política. Pero me llamaba la atención que a una mujer pues se escandalizasen tanto porque había hecho escenas de desnudo en una película cuando ella era actriz. Pero yo les decía, en España hubo una campaña también que yo pude presenciar política cuando surgieron partidos nuevos, en este caso fue Ciudadanos con Albert Rivera, el candidato, bueno, el líder político de Ciudadanos, Albert Rivera, un hombre bastante atractivo, hay que decirlo así, y su campaña la hizo una foto desnuda, una foto completamente como Dios lo trajo al mundo. Y dijo, ¿cómo es posible que este hombre se desnude? Qué falta de moral. No, decían que bueno que está Albert Rivera. Pero si hubiese sido una mujer, una candidata a la que se desnudaba, yo no creo que la respuesta hubiese sido la misma, ¿no? Esto habla de esos patrones que todavía tenemos en nuestra cultura. Es algo cultural, ¿no? Esto no es algo de hombres contra mujeres, siempre también lo digo, y como tú dices, con este curso de nuevas masculinidades, es que es algo cultural, es algo que reproducimos, desgraciadamente, muchas veces las mujeres. No se trata de hombres contra mujeres, es algo que debemos revertir culturalmente. Creo que Pamela tenía, y gracias Carla, porque sí voy a leer esa sentencia para comentarla el día lunes con otras que traigo. Y Pamela, creo que Pamela había levantado la mano. Hola, buen día. Yo nada más tenía como un comentario de una acción que sucedió. En el Partido Acción Nacional de la Ciudad de México hubo una convocatoria para que estuviera representantes de cada alcaldía, pues, o sea, de representantes del partido. Entonces, lo que sucedió es que ya estaba este tema de la paridad, pero no estaba como obligatorio. Y todos les comentaron como, oye, está obligatorio todo esto, y no les importó. Entonces hubo un grupo de mujeres que sí impugnaron y se tuvo que repetir el proceso. Y por ejemplo, eso yo pienso que sí es claramente pues, violencia, porque ya sabían que tenían que tener al menos de 6 a 8 mujeres, porque son 16 en la Ciudad de México, pero no se verbalizó así y lo dejaron pasar como fue un proceso en el cual todos estamos aprendiendo, pero al final creo que esas omisiones, el cambio, el que se tuvo que hacer el proceso, creo que es lo positivo, pero al final creo que esas acciones que no se digan o la disculpa que no se hizo, no es un apoyo, no es una acción efectiva, siendo que ya estaba obligatorio y no lo tomaron en cuenta. ¿Eso entra como violencia política o no? Sí, yo creo que incluso la decisión que tomó en ese sentido, tanto salas regional como salas superiores, que era violencia política por incumplimiento de la normativa. Ahorita no me acuerdo muchísimo el caso, sí leí esa sentencia y creo que el partido político decía que pues voluntariamente habían elegido a hombres y no a mujeres, pero hay una normativa a la que hay que cumplir y cuando se incumple la normativa, desde luego, es una conducta de violencia política. Carla hacía alusión, creo que a la ley a la que se quería referir es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y ahí están en el artículo 20 bis, si no me equivoco, las conductas que pueden llegar a acreditar esta violencia.
y esa sentencia hace alusión precisamente al incumplimiento, ¿no? No solamente de los criterios establecidos en la EGIPE, sino en la Ley General de Acceso. Claro, por supuesto que es violencia y, si no me equivoco, así fue declarado por el Tribunal Electoral. Ahora, en el caso de la violencia digital, que es la reproducción de esta violencia, que nosotros sabemos que se sigue cometiendo aún y cuando esté regulado ahorita en la ley. Se armó una revolución con el registro de personas sentenciadas por violencia que sí vulneraban derechos constitucionales y X, Y, y ese registro se hizo como una manera de inhibir que se realizara la conducta. Claro, hay que revisar cómo funciona el registro. Desde luego no se puede permitir que para inhibir las conductas vayamos a violar derechos, ¿no? Porque pues no se trata de eso. Pero aún así no se han inhibido las conductas porque siguen llegando casos y casos y casos ante las autoridades electorales. Eso sí, hay que trazar la línea. Yo les decía, estamos hablando de lo político. Hasta qué punto algo que se le dice o que se hace frente a una candidata es crítica o es violencia. Y ahí el tribunal ha tenido también que ser muy beligerante en hacer esta distinción. No todo puede encuadrar en violencia porque vamos a pervertir el concepto. Si decimos que todo es violencia por razón de género, pues el concepto queda totalmente pervertido. Entonces hay que ir trazando bien la línea y esto lo ha venido haciendo el tribunal a través de los casos que llegan. Ahora, volviendo a la normativa, efectivamente, la normativa que tenemos hoy en México es esa normativa a partir de la denominada Ley Olimpia. La Ley Olimpia no es una ley, no vamos a encontrar una ley en sí, sino que se trata de una serie de reformas y adiciones que se hizo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal. En el caso de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que se hizo fue adicionar un capítulo, que fue el capítulo 4 al título 2 denominado La Violencia Digital y Mediática. En México se hace esa distinción, violencia digital y violencia mediática. Estas reformas fueron de junio del año 2021. Fíjense, este artículo 24 se adiciona en este capítulo 4 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y aquí se define por primera vez a nivel federal lo que es la violencia digital. Y nos dice, es toda acción dolosa, tiene que haber un dolo, un objetivo de causar un daño, ¿no? Realizada mediante las TIC, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferta, intercambie. Es que se ha llegado a comercializar packs en el ámbito de lo político. Una campaña donde se vendían packs de fotos desnudas de candidatas. Lo increíble no es que se vendan, lo increíble es que se compren esas fotografías. De verdad parece que estamos viviendo en un mundo paralelo. Fotografías, audios, videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, que le pueda causar un determinado daño psicológico, emocional en cualquier ámbito de su vida. Dice, de una persona, no solamente lo dirige la violencia digital únicamente como una violencia que pueda atacar a mujeres, puede atacar también a hombres. Ahora, la generalidad, como dice la ONU, es que esta violencia en un 90%, según los estudios que ha realizado, se dirigen frente a mujeres y frente a niñas. Entonces, la violencia digital en este párrafo del artículo 24 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia habla de materia, de imágenes, de videos con un contenido íntimo sexual. Pero fíjense, luego también nos dice en el siguiente párrafo, también violencia digital es todo acto doloso que cause daño a la intimidad, privacidad y o dignidad de las mujeres
que se cometa por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto es que no solo se tipifican actos de contenido sexual. Y yo vuelvo al caso que les decía de este cantante que publica un texto, pues, una comunicación que tuvo privada con su expareja. ¿Hasta qué punto esto puede ser considerado como violencia digital? ¿Hasta qué punto se considera que esto vulnera la intimidad de la mujer en este caso, en este supuesto? ¿O es simplemente, pues, no sé, un acto a través del cual se hace pública una comunicación en la cual participa este individuo? Es que muchas veces por ignorancia ni sabemos que estamos pudiendo cometer un delito. Y no justifica la ignorancia el hecho de que se esté cometiendo un delito. En ese caso, ustedes no sé si lo vieron o no, pero anduvo circulando por todas las redes sociales, era un mensaje, ¿no? De WhatsApp, si no me equivoco. Podemos nosotros hacer públicos mensajes, por ejemplo, de WhatsApp, donde participemos. ¿Viola eso el secreto de comunicaciones? No viola el secreto de comunicaciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos interlocutores. Si somos interlocutores en una conversación por cualquier medio, nosotros no violamos el secreto de comunicación, lo viola un tercero ajeno a la conversación. Pero, aunque seamos parte de la conversación, podemos violar otros derechos como la intimidad o la privacidad. Si estoy comunicando con Pamela o estoy comunicando con Alejandra, entiendo que solo estoy comunicando con ella, que no estoy comunicando con Carla. Entonces, se viola, y más aún viendo el contenido del mensaje, no podemos luego encuadrarnos si es realmente una violación a la intimidad y a la privacidad. Lo importante de este caso de la reforma por la ley Olimpia es que lo deja claro, un acto doloso con la intención de causar un daño, que cause un daño a la intimidad, privacidad o dignidad de las mujeres y que se cometa por medio de las TIC, también es violencia digital, aunque no tenga un contenido sexual. Parece que esto daría respuesta a esa pregunta que decía, y puede también ser denunciado conforme a la ley Olimpia. Miren, la ley Olimpia dice eso, puede que no tenga contenido sexual si viola la intimidad, la dignidad, la privacidad de una mujer a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Mal asesorado el cantante. Podrían haber hecho uso de este artículo. Ahora, habla de violencia digital, la reforma dada por la ley Olimpia, pero también habla de violencia mediática. La violencia mediática ustedes la van a encontrar en el artículo 20 quinquies de esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y la violencia mediática es lo que yo les decía, es todo acto que se comete a través de un medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueve estereotipos sexistas o haga apología de la violencia contra mujeres y niñas o permita que se difunda un discurso de odio sexista, una discriminación de género. Esta es violencia mediática, la que se hace a través de medios de comunicación y se puede llevar a cabo por una persona física o moral que utilice ese medio de comunicación para difundir estos contenidos. Ahora, si es un medio de comunicación digital, ¿podría ser violencia mediática y digital? Probablemente sí, ¿no? Se unirían ambas categorías. Y quizá en esta reforma promovida por la Ley Olimpia, o la denominada Ley Olimpia, lo que se quiso poner el énfasis es en algo que se ha venido diciendo en lo político, que los medios de comunicación también pueden cometer violencia política. Y muchas veces los medios de comunicación son pues las principales vías por las cuales se mantienen todavía estereotipos sexistas o a través de las cuales se hace apología de la violencia. Ahora, en el artículo 20 sexies nos dice que tratándose de violencia digital o mediática se pueden tomar medidas de protección.
Entonces, habilita, para una reparación integral no solamente es importante la sanción, para una reparación integral también está la obligación de tomar medidas de protección. Y en México una de las obligaciones de las autoridades es la de proteger derechos. Tomar medidas de protección las que sean necesarias. Por ejemplo, una de estas medidas, dice este artículo 20 sexíes de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es ordenar a las plataformas digitales, a los medios de comunicación, la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación. Díganme, ¿es fácil acceder a una de estas plataformas? ¿Cómo accedemos a la plataforma? Pues a veces a las autoridades, y esto es algo de la que se duelen las autoridades electorales, que dicen, a ver, muchas veces hay violaciones de la ley electoral cometidas a través de plataformas, pero claro, lo que se dificulta es la comunicación directa con las plataformas, con Facebook, con Twitter, para decirles, a ver, bajen la información que tienen circulando. ¿Cómo nos comunicamos? ¿A qué sede de la plataforma nos podemos comunicar para obtener una respuesta? Con el mismo Google, ¿no? Entonces, aquí se habla de estas medidas de protección, pero hay que tomar en cuenta hasta qué punto pueden realmente ser eficaces. Y luego también en esta reforma de la Ley Olimpia, les decía, se tocó el ámbito del Código Penal Federal. Aquí lo que se hace es añadir, adicionar, ¿no? Un capítulo, el capítulo segundo, se denomina violación a la intimidad sexual a un título, el título séptimo bis del Código Penal, y se introducen estos artículos. El artículo 199 octies lo que nos dice es comete delito de violación a la intimidad sexual. Es un delito. Habla de violación de la intimidad sexual a aquella persona que divulgue, comparta, distribuya, publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual. Quizá por eso era la duda, ¿no? En el caso de este artista con su expareja, de si se había vulnerado lo establecido por la Ley Olimpia. A un delito, porque no se distribuye una imagen, un video, un audio de contenido íntimo sexual, no exista. Pero sí violencia digital. Eso sí se podía llegar a ver, a configurar, si se llega a la conclusión de que ahí se vulnera la intimidad de la mujer, ¿no? Aquí habla de delito de violación a la intimidad sexual, ¿no? Y nos dice cuál es este delito: quien videograve, autograve, fotografía, imprima, elabore imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, o quien divulgue, comparta, distribuye o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad sin su consentimiento. Pero cuando habla de consentimiento, aquí se refiere al consentimiento tanto para videograbar, autografiar, fotografiar, o el consentimiento para distribuir, que no es el consentimiento que una persona pudo haber tenido al enviar una imagen íntima a una persona de su confianza. El consentimiento es enviárselo a esa persona, no, pero no que la persona lo viralice. Que también en esto hay que tener bastante cuidado, ¿no? Luego, el artículo 199 nonis nos dice las sanciones que se pueden imponer. Se impondrán las sanciones previstas en el artículo anterior cuando las imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual no correspondan con aunque no correspondan con la persona que es señalado e identificada en los mismos, que esto ha pasado incluso en el ámbito de lo electoral. Vamos a ver algunos casos en donde se ha dicho, esta candidata y al final no era, pero ya el daño estaba causado, ¿no? La sanción es una pena de 3 a 6 años de prisión, una multa de 500,000 unidades de medidas de actualización. Creo que en 2021 la unidad de medida de actualización estaba en 90 pesos. Y luego nos habla de los agravantes, ¿no? Cómo estas penas se aumentan hasta en una mitad cuando el delito se ha cometido por cónyuge, concubino, concubina, con cualquier persona con quien la víctima haya tenido una relación sentimental afectivo de confianza, cuando se ha cometido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones,
cuando se cometa contra una persona que no pueda comprender el significado del hecho o no tenga capacidad para resistirlo, contra una persona con discapacidad, incluso podríamos hablar de menores de edad, cuando se obtenga algún tipo de beneficio no lucrativo, cuando se haga con fines lucrativos y cuando a consecuencia de los efectos o impactos del delito la víctima atente contra su integridad o contra su propia vida. Esto es lo que se obtuvo a partir de la actuación que ha venido desempeñando Olimpia Coral Melo. Vimos víctima, ¿no?, de esta atrocidad que es esta violencia digital. Ella fue víctima de violencia sexual en el ámbito de lo digital. En su momento no existía ningún tipo ni de reconocimiento de esta violencia, ni mucho menos de tipificación del delito de violación a la intimidad sexual. Muchas veces se dice, es que esto no se va a resolver únicamente porque se amplíe el ámbito de lo penal. ¿Qué eficacia tiene con la tipificación? Dicen, pues no hay eficacia. No sé yo, pues si podemos llegar a esa conclusión. A día de hoy tenemos que decir que no han sido, que realmente los casos, ya les dije, un 87% todavía están en tramitación, ¿no? No se trata solo de que la ley se cambie, se trata de que se cambie la actuación de las autoridades, ¿no?, de que impriman una nueva forma de actuar y de que nosotros como sociedad también empezamos a hacer esos cambios, y una de las principales vías es a través de la pedagogía, que nos demos cuenta que esto existe y que esto puede llegar a ser incluso un delito, ¿no? Quizá con eso se nos inhiba la conducta infractora. Vamos a dejarlo hasta aquí. El día lunes vamos a retomar ya hablando de el ámbito, llevando, ¿no?, ya esta violencia digital al ámbito de lo político. Les voy a hacer algunos tipos de comentarios con relación a estudios que se realizaron principalmente en el año 2018 de casos que se produjeron en ese proceso electoral y en el proceso electoral de 2021, y gracias a Carla también tenemos esta sentencia que según copié en el procedimiento sancionador central 94/2022, que también podremos analizar. No lo había visto. Te agradezco muchísimo la información para ver qué resuelve en este caso sala regional especializada. Y bueno, nos veríamos el día lunes. Espero que puedan tener un gran fin de semana, que puedan descansar y pues retomaríamos la sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buen día. Buen día.